4 en punto de la tarde de hoy, miércoles 3 de julio. Bienvenidos a una velada literaria más con una invitada muy especial, integrante del taller literario Grupo Talión de la Universidad Magdalena, estudiante de licenciatura en literatura y lengua castellana. Ahí acaba de llegar, vamos a saludarla y vamos a invitarla inmediatamente para que se una a nuestro en vivo para conocer un poco más de ella. Es una joven talentosa que tiene muy... Voy a presentar a Isabel. Hola Isabel. Isabel Hola, profe. Buenas. Salazar, Salazar Robles. ¿Cómo estás? ¿Cómo has Hola. pasado? Bien, bien, muy bien, afortunadamente. Claro que sí. ¿En vacaciones ya o todavía estás en clases? Bueno, ya me encuentro en vacaciones, ya a la espera del grado, entonces ya se Oh, podría decir que estoy descansando. descansando. Ahora es cuando empieza el verdadero ajetreo. Después que uno se gradúa, ya no tiene más excusas, vida laboral, ¿cierto? Pues O- sí, pero yo me estoy tomando mis días porque la verdad los últimos días de prácticas y de cierre de semestre, la verdad, fueron bastante agotadores. Entonces, por eso digo que estoy descansando, porque pues yo me estoy dando mis días allí descansando. Vamos a saludar a Daniel Prado Mendoza, que acaba de unirse. Les recuerdo que, bueno, las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan para compartir con Isabel van a ser muy bienvenidas. Joven Samaria, eh, egresada de qué institución de educación media, qué colegio estudiaste. Eh, en el INE Simón Bolívar, de aquí de Santa Marta. En el lugar donde hiciste tus prácticas pedagógicas. Así es, ¿Qué se, sí. qué Todas las se- prácticas pedagógicas. qué se sintió estar uno allí en las aulas de clase desde otro rol? De hecho, fue una experiencia bastante singular porque pues uno está acostumbrado como a ver al docente, como que uno solamente lo ve como alguien que está allí, que no sabe que tiene una vida detrás, que también es una persona. A veces nos pasa mucho eso con los profesores. Y entonces como el poder vivir la experiencia de estar frente a los estudiantes, a pues saber también cómo es el día a día de los docentes y sobre todo de los docentes de lengua castellana. Para mí fue una experiencia bastante enriquecedora, pues porque pude aprender mucho de ellos, también empatizar con los estudiantes, a saber cómo dialogar con ellos, cómo poder hacer ese acercamiento. Y bueno, pues por esa parte fue bastante fructífero la experiencia, me gustó muchísimo. Correcto. Y yo me imagino que de pronto fueron tus educadores de esta área los que te incentivaron hacia los libros, la lectura, el amor hacia la escritura, ¿o me equivoco? Sí, sí, de hecho, yo crecí desde muy pequeñita acercada a todo el mundo literario, sobre todo pues porque, en primer lugar, mis papás, sobre todo mi papá, ha sido un ejemplo mucho de una persona que le gusta investigar, que le gusta leer bastante. Y también yo asistí a un centro de desarrollo desde los 6 años en los que a mí me hacían leer muchísimo y sobre todo porque era un centro cristiano y leíamos muchísimo lo que eran libros que se podrían considerar como bastante avanzados, pues para la edad que tenía, pero que me ayudaron muchísimo a generar mucho interés en cuanto a lo que estaba leyendo. Y siempre pues veía a los docentes que
pues había muchos libros que estaban pues entregándonos textos y para mí pues yo eso lo tenía muy normalizado. Asimismo como también cuando estaba en primaria tenía una docente que de hecho ella se llama Marcela, la profe Marcela. Ella nos llevaba libros al colegio y ella hacía que nosotros pues, o sea, nos llenaba como una lista de caritas felices y la persona que lograra tener más caritas felices se podía llevar el libro para la casa y con eso nos fomentaba muchísimo pues el leer. Entonces son como experiencias muy positivas que tuve en cuanto a la lectura y también a la escritura, porque también por ejemplo, me acuerdo mucho en la secundaria, había una profesora, la profesora Margarita, ella nos colocaba a hacer retos de escritura creativa y también o sea, a tomar como esos los mejores cuentos a participar. Bueno, yo la verdad no logré en ese momento como llegar a participar, siempre quise, pero pues nos fomentaba mucho también al escribir. Hola, profe, ¿me escucha? Te comentaba que hiciste un comentario hace un par de ideas atrás y yo quería resaltar la importancia de un libro magnífico, que quizás es no, quizás no, yo estoy seguro que es el mejor libro de todos, que nos acerca no solamente a la lectura, sino a ese mundo fantástico que va muy, muy de la mano de la literatura. Algunos no lo considerarán así, pero las Sagradas Escrituras contienen una narrativa estupenda. ¿Cómo te fue con la lectura de la Biblia en ese entonces, cuando estabas allí? Y mira que es bastante completa, desde mitología, crónicas, aventuras, erotismo, sabiduría, ciencia ficción, entre comillas, ojo, con todo respeto lo digo. Sí, de hecho yo llegué a hacer un año sabático, no por obligación, sino porque pues me gustó muchísimo. Y es que, pues, como le dije, o sea, por parte de todo ese, yo nací justamente en una familia cristiana, le comentaba que mi papá, pues, también es muy acercado también a la lectura. Y entonces, pues ellos se reunían mucho en lo que eran grupos de estudio justamente en mi casa y yo veía cómo pues se ponían a debatir lo que eran estos libros. Me acuerdo que en un momento llegaron a debatir el libro de los mormones, que me llamó muchísimo la atención, así como también habían diferentes versiones de lo que era la Biblia, estaba la hebrea, la Biblia católica y pues bueno, la que normalmente la mayoría de las personas conocemos, que es la Reina Valera. Bueno, entonces, de hecho yo tenía, en un momento, y me acuerdo muy bien que mi papá, más que todo mi papá, me compró una Biblia que tiene una versión infantil, donde había pues hasta dibujos de lo que en cada parte. Entonces, eso me animó muchísimo porque para mí, de hecho, fue como el primer libro que me compraron y yo decidí hacer un año sabático en la que yo solita me ponía a leer todo lo que era la Biblia y pues las partes que no entendía o algo le preguntaba a mi papá, lo debatía con él, pues también los sábados en los que se reunían el grupo de lectura en la casa, pues yo pues estaba pendiente de ellos para también pues participar, entonces en esa parte se podría decir que eh, eso me ayudó mucho en cuanto al pensamiento crítico, pues también a tener un hábito de lectura porque yo llegaba a hacer como retos de páginas, de avanzar Ah, todos los días un cierto interesante. número de páginas. Entonces, en esa parte se podría decir que para mí la lectura nunca fue un peso. Ya después mis papás, pues cuando veían que ya yo estaba muy inclinada a lo que era leer más libros, pues de hecho mi mamá en un momento me llegó a comprar Cien años de soledad. ¿A qué edad? ¿A qué Entonces, edad? ¿A qué pues edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad? tenía alrededor de 10 años cuando me leí Cien años de soledad, pero no era el primer libro que leí así largo y se podría Claro. decir que No, no lo digo como por que lo un extenso, no lo digo por extenso, sino también por las imágenes, el lenguaje.
¿no? Sí, No- podría pero como pensar les uno que no es digo, para un niño de 10 años. sí, pero como le digo, ya para ese momento ya yo había tenido como muchas lecturas que no eran para mi edad, porque las que ya había, o sea, las que eran para mi edad ya de hecho ya no me llamaban la atención, ya había avanzado como en cuanto a ello. Entonces, yo de hecho me acuerdo que tenía alrededor como tenía que tener como también creo que unos 10 años cuando a mis manos llegó un libro religioso que se llama La puta de Babilonia. Es un libro muy pesado, uff, muchísimo, pero es que ya yo estaba acostumbrada como a esas temáticas porque ya, como le digo, ya he escuchado mucho sobre ello, iba mucho a lo que eran estas reuniones que eran pues evangélicas, pero que tenían mucho peso en cuanto a pensamiento crítico. Entonces, para mí nada de eso me sorprendía, no estaba como exenta de ello. Entonces, pues aparte, en la Biblia también hay muchas partes que son muy sangrientas. Por ejemplo, el Éxodo también tiene muchísima muerte, Ac- muchísimas cosas, palabras acción, también. violencia, sí. Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, la parte del apocalipsis también es muy, que parece como sacado como de una película de ciencia ficción, aunque bueno, era de mis partes favoritas. De plano. Entonces, pues, sí, entonces 100 años de soledad para mí me gustó muchísimo. De hecho, me sorprendía más como era lo mágico que era, porque ya para ese momento ya me había leído, por ejemplo, a María de Jorge Isaac, también varios libros que, bueno, no me acuerdo mucho en este momento de los títulos, pero también estaba como Mujercitas, y entonces estaba muy metida como en esa parte como que era muy romántico, porque las partes que me gustaban más de Cien años de soledad, pues era como de Amaranta Perea, cuando se enamora. Entonces, pues me gustaban mucho esas partes y lo sentía muy como del pasado. Y pues bueno, para mí fue muy bonito y de hecho lo leí en vacaciones. Me la pasé leyendo Cien años de soledad en vacaciones. Ok, bueno, vamos a saludar luego, no, no importa, no importa, no importa. Eh, David López, Nachi Gómez, Luis Retamoso, Saonis, Evan Dani 22. David López que está saludándonos allí. Bien, de la lectura a la escritura, hay mucho trecho, sí, está bien. Sin embargo, para escribir, siempre le digo a los chicos, usted quiere escribir, lea. Pero bueno, no es, hay muchas personas que leen, que son excelentes lectores, pero de pronto con la escritura no. ¿Cómo pasas a la escritura y enlazas inmediatamente a tu llegada a la Universidad Magdalena al taller literario Grupo Talí? Ok, bueno, yo de hecho, antes como de ahondar tanto en la lectura, primero estuve con la escritura, porque más que todo, cuando estaba muy chiquitica, o sea, yo sinceramente no me acuerdo muy bien la edad exacta en la que comencé a escribir. Lo hacía de una forma muy, se podría decir que empírica. Se me hizo muy fácil el aprender a escribir y a leer. Mis papás no tuvieron para nada lidia con ello, como les digo, estaba demasiado relacionada ya con el mundo de la literatura. Y yo al principio comencé a escribir, lo que sí me acuerdo, que mis primeros escritos tenían mucho lo que eran dibujos, porque al inicio a mí me gustaba mucho lo que era el tema de las caricaturas. Entonces, primero lo empecé a hacer así, ya después tenía libreticas, que eran como las libretas que me iban quedando del colegio, ¿Existen, les quitaba como las ex- hojas. existen esas libretas todavía? ¿Las guardas por allí? ¿Las tienes como reliquia? No, 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 Ya, lastimosamente no. Es que estos papás tienen la sí, mala costumbre de botar esos cuadernos y se convierten en nuestra primera biblioteca. No los boten, por favor. Guárdenselos los sí, chicos allí, que seguramente el año siguiente van a retroalimentar y ahí están los cuadernos de castellano, de matemática, de biología, como un buen insumo en nuestra biblioteca. Por favor, no los boten.
Sí, de hecho mi papá le reclama mucho a mi mamá por eso que dice que por qué le votó y que por qué le votó y que los escritos a la niña, porque es que mi mamá una vez ella se enojó conmigo porque yo decía que yo pasaba mucho tiempo escribiendo y decía, como estás perdiendo el tiempo allí, pero ella no comprendía que esos rayones que yo hacía allí eran pues mis primeras historias. Lo que sí me acuerdo es que la primera novela larga como tal que escribí se llamaba Muy Prohibido, se trataba justamente de una niña que vivía violencia porque en el entorno en el que yo crecí veía mucho lo que era la violencia doméstica Mm, alrededor. O sea, yo no como tal no la vivía, pero sí estaba a mi alrededor. Entonces era de una niña que ella en una noche, ella escapa de su casa y está lloviendo muchísimo y se encuentra con un muchachito y entonces pues intentan ellos como escapar. Sí me acuerdo mucho de que esa es la historia más larga y como más estructurada que hice. Yo tenía que tener alrededor como de 6 años aproximadamente. No estoy exagerando para nada. Yo empecé a escribir desde muy temprana edad. Entonces, pues obviamente era muy, se podría decir como básica, como en cuanto a la escritura, pero era más que todo la historia. Y lo que hacía es que en ese momento yo estaba intentando aprender a dibujar. Entonces, lo que hacía era que hacía la historia, escribía y abajo le hacía el dibujo. Entonces, eso eran como mis primeros escritos. Ya después, cuando ya estaba más grande, estamos hablando por ahí como de 12 13 años, hice como tal mi primera novela, ya tenía un computador porque para ese momento mis papás no me dejaban estar como muy cerca como a televisores, a computadores ni nada, porque querían como que estuviera muy centrada, pues nada más. O sea, a ti se tiene como un poco de un régimen estricto, pero bueno, como debe ser, por favor. pues sí, sí, pero de pronto a mí se me habría facilitado más el poder tener como por ejemplo el Word para escribir, era algo que siempre había querido tener. Y bueno, ya como para esa edad, ya me compraron mi primer computador, me acuerdo que era un computador de mesa y yo, o sea, no tenía ni siquiera acceso a internet en ese momento, pero yo estaba súper feliz porque podía tener el Ah, Word y todo lo claro. que tenía escrito en las libretas lo pasé al Word y en ese momento comencé a escribir una novela que se llama En busca de un sueño, que de hecho es un libro que nunca he publicado, pero fue como la primera novela larga que tengo y algo que a mí, yo quiero resaltar aquí y es que a mí mi papá me apoyó muchísimo. Él se colocaba a mi lado a escuchar cada capítulo y corregirme. Me decía como bueno, en esta parte te estás volando un pedazo muy grande, aquí tienes que explicar por qué Ah, pasó esto y esto y fue esto. tu primer editor, qué bien. Sí, sí, sí. Y de hecho yo todavía tengo ese pasatiempo con mi papá de que todo lo que escribo se lo leo. A veces yo pierdo un poco la paciencia con él, pero bueno, él allí siempre me ha estado apoyando bastante. Entonces, bueno, fue como la primera novela y de hecho yo logré terminarla, fue justamente por eso, porque mi papá me decía, ¿cuándo la vas a terminar? No puedes dejar los libros inconclusos y me enseñó de que todo libro que comiences tienes que terminarlo y no puedes escribir ni dos ni tres novelas a la vez. Una sola novela porque después te vas a estresar y te vas a volver loca. Se le metía mucho miedo con te vas a volver loca si andas escribiendo tantos libros a la vez. Y eso era muy importante porque para ese momento yo no tenía como otro apoyo externo, alguien como que creyera en mí. Entonces, pues en esa parte es importantísimo, ya es algo que yo siempre he dicho que por ejemplo, si hay como algún papá, alguna mamá que pues esté viendo la entrevista y sabe que tiene un hijo que es escritor, hay que apoyarlo. O sea, la familia es Claro. fundamental en cuanto a eso. En esa parte mi mamá casi no creía como mucho en mí, como le digo, llegó a botarme unas libretas, porque es que ella creía que eso era como que yo estaba malgastando el tiempo allí escribiendo y le daba rabia que yo me encerrara tanto tiempo como en el computador y que no hiciera otras cosas. Antes, Entonces, pero mi papá siempre... antes de la respuesta de lo de cuando llegas a taller a la Universidad de Magdalena, qué otro hobby tienes aparte de leer y escribir? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te viste el partido ayer? ¿Crees que la selección Colombia puede ser No, campeona? no. Como le digo, un hobby que yo tengo, es que mis hobbies van muy relacionados como a temas de la literatura. Por ejemplo, me gusta el lettering.
me gusta mucho como coleccionar tipos de papeles, también lo que son como bolígrafos, que no sean, que sean en gel, cosas así. Me gusta mucho como todo el tema de las manualidades, pero muy relacionado como a, por ejemplo, crear sobres, tengo mucho ese pasatiempo. Bueno, aparte de eso, como un poco más alejado, está el que me gusta hacer ejercicio, me gusta practicar senderismo, me gusta como mucho cuidarme pues en Mente temas sana físicos. en cuerpo sano. Sí, 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 sí. Justamente también por esto, porque ya cuando más adelante comienzo a publicar y a trabajar ya como tal y a trabajar concretamente como en la escritura, me di cuenta de eso, de que uno tiene que tener un equilibrio en cuanto como no todo tiene que ser trabajo, trabajo, sino también pues cuidar el cuerpo. Y otra cosa que me gusta mucho también es cocinar. Me gusta como aprender recetas nuevas, más que todo como enfocado en los postres. Me gusta mucho eso. Entonces, por allí como, bueno, y otra es que también me gusta ver mucho lo que son las series y películas, soy muy cinéfila, pero yo para mí eso yo lo considero más como algo que es como inspiración, buscando inspiración, porque sí también me veo muy influenciada como en cuanto a las cosas que veo. Por ejemplo, veo mucho lo que son los K-dramas. Antes de que comenzara como este boom de los coreanos y demás, ya yo desde pequeñita, como le digo, yo practicaba mucho lo que era el dibujo porque me gustaba el anime. Entonces, Caramba, yo ahí estaba como aprendiendo a hacer los que eran como, yo lo llamaba en ese momento cómics, y después más adelante me di cuenta que iba más como la estructura como del manga. Entonces, y he estado muy influenciada también como que por esa parte. Entonces, pues sí, esos son como los pasatiempos que tengo. No me gustan tanto lo que es el fútbol. Yo sé que la gente sí, pero es que yo no le... Bueno, es que cada quien tiene sus gustos. bueno. No, yo estaba Y, indagando nomás por ese pequeño lapsus deportivo que tuvimos, pero bueno, no, no importa, no importa, no importa. Taller literario, cuéntame, ¿cómo recibes de tener un oficio en tu casa a llegar a un grupo literario en donde la gente te comenta? ¿Qué te parecieron esas dinámicas y qué tanto han influido? ok, bueno, de hecho me parece como una historia muy bonita, que esa es una parte muy bonita de mi vida, porque para ese momento en el que antes de entrar pues a Talium, yo quería estudiar literatura y no la había, yo por un tiempo estuve estudiando psicología justamente pues porque era como, bueno, pues, si no hay literatura, pues me voy por psicología, pero no pude, es que siempre he amado demasiado la literatura, siempre había tenido súper claro que lo que yo quería era estar enfocada pues en lo que era los libros. Entonces, también aparte, yo buscaba mucho acá en Santa Marta como algún grupo de lectura, taller literario. Por un tiempo estuve en el club de lectura de la Biblioteca de la República, que de hecho ya lo volvieron a abrir. También pues allí extiendo un poco la invitación para las personas que quieran entrar como a un club también de lectura, también está en la Biblioteca de la República, pero para ese momento después lo cerraron. Entonces, como que ese refugio que yo tenía allá en la biblioteca, porque yo pasaba mucho tiempo allá en la biblioteca, ya no lo tenía, no era lo mismo. Entonces, pues después abren lo que es la carrera de literatura en la Universidad del Magdalena. Yo por ese momento no sabía que Talium, pues, estaba en la Universidad del Magdalena. Comienzo a estudiar, pero entra lo que es la pandemia. Y pues, A la bueno, pasa como virtualidad, que esos primeros, todos a la virtualidad ¿cómo? entonces. Ah, ¿te Sí, tocó la virtualidad? sí, ¿Te tocó también eso? sí, sí, de hecho mis primeros años fueron en virtualidad, así que no podía como tal vivir la experiencia de la universidad y sobre todo en la carrera que yo tanto había anhelado poder estudiar. Y ya después, pues justamente cuando comienzo lo que son las prácticas, práctica uno que entro al INEM, después paso a práctica 2 que ya era, no, en práctica 3 ya me acuerdo, ya había pasado un año en el que yo estaba en prácticas y pues bueno, después lo conocí a usted
allá en el colegio, que fue pues mi docente de práctica, muy buen docente de práctica para los que están aquí Gracias, viendo la gracias, entrevista. gracias. Una muy bonita experiencia, me gustó muchísimo porque había tenido, claro, una experiencia muy positiva con las docentes que ya yo había tenido, que, pues habían pasado pues por la práctica, pero no había estado como acercada a un docente que estuviera tan relacionado con la literatura, que pudiera como pues mostrarme como todo eso de que sí se puede influenciar a los estudiantes a tener ese ánimo por leer, por el arte. Entonces, pues me gustó muchísimo. Me habían dado, o sea, usted me dio la invitación, entonces pues yo decidí ir, pero sí iba como con un poquito de miedito porque quedaba como de, bueno, ¿yo de qué voy a como hablar allí al grupo? No sé, pero bueno, al final pues fue una experiencia muy bonita. Allí fue donde hice la primera publicación en papel como tal de un escrito mío. Me pareció muy hermoso, de hecho por aquí lo tengo, por aquí está, que ahorita lo estaba leyendo con mis papás, estábamos leyendo allí varios cuentos de los autores. Y bueno, pues ahí me gustó muchísimo ya como poder vivir más esa parte de la universidad, porque yo siento que el poder, o sea, siempre había tenido como la añoranza de poder ir como a algo relacionado con arte que estuviera dentro de la universidad, como vivir esa expectativa como que uno tiene de la universidad, ya cuando comenzó todo lo de la presencialidad. Lastimosamente no he podido como tal disfrutar tanto el taller literario como me gustaría, pues porque la carrera me ha exigido muchísimo en cuanto a prácticas. Ya pues tomé a Talium cuando ya estaba pues creo que fue como en quinto semestre y ya estaba bastante avanzada y bueno, ahora que de pronto ya no tengo tanto, como que tantas responsabilidades en cuanto a la universidad, sí quiero como ir más a Tallinn porque el profesor Gustavo es muy buen docente, me gusta muchísimo que pues pueda como retroalimentarme, ayudarme como a quitarme todos esos miedos que tengo, como de pronto con mi escritura, yo he publicado, pero yo creo que los escritores siempre tenemos como ciertos miedos en cuanto a lo que escribimos, ciertas inseguridades que allí es muy importante tener como un mentor, alguien que pues esté como que tengas bastante recorrido y que nos pueda dar como esa, se podría decir como esa copita de seguridad, como de mira, lo estás haciendo bien, puedes arreglar algo por aquí, te hago estas sugerencias y yo siento que eso lo encuentro muchísimo en Talium. Todavía hay dos temas que quiero tratar contigo. Eh, Uno son tus publicaciones, estás trabajando muchísimo, muchísimo en los portales digitales. Y segundo, quiero hablar Sí. de esos talleres que ya tú misma estás dictando, que ya tú misma estás dinamizando en algún lugar. Y quiero escuchar esas dos cosas antes de cerrar con esta entrevista de Veladas Literarias. Bueno, nosotros podemos pasarnos horas y horas y hablando acá, pero bueno, la idea es que el formato sea bastante corto, puntual y eso. ¿Cuántos libros? ¿Dónde te podemos leer? Mejor, ¿dónde te podemos leer? Tienes varias plataformas allí. Isabela Robles, tu seudónimo o tu nombre artístico. Y luego, aparte de la publicación de collage que ya vimos allí, es un texto corto. Tú no eres de textos cortos, eres una novelista. Estamos revisando Eureka, no, se me escapa el nombre. Novela. Quimera. Quimera, correcto. ¿Dónde te podemos leer? Y luego explícanos cómo es todos los talleres para las personas que quieran acceder. Ok, bueno, em, por una parte, con el tema de las publicaciones, yo tengo ya varios libros, son novelas publicadas, están relacionadas a los géneros romance y ciencia ficción. O sea, hay algunas novelas que son de romance y drama y otras que son completamente ciencia ficción. Que de hecho Quimera, que es en la que actualmente estoy trabajando, pues usted también me está colaborando allí como en cuanto a la revisión, ya es más que todo enfocada en la ciencia ficción, que es la última obra que he escrito.
Yo ya he publicado por varios años en plataformas digitales que son premium, son pagas, pero también hay algunas que están disponibles completamente gratis, que son Booknet. Aparte de eso, que ya son premium, que está Sueño Vela, lo pueden encontrar en español porque tienen varias versiones. En español también está Bueno Vela, que es en la que con la que actualmente estoy trabajando bajo contrato. Aparte también se encuentra MyScroll, que es otra. Bueno, es que son varias, pues porque tengo ya varios años publicando con ellas. Bueno, de esas de las que me acuerdo actualmente. Bueno, también está Manubook, que es con la que, bueno, Vela y Manubook son las que actualmente estoy publicando mis últimas obras. Y pues bueno, la Sueño Vela, que es en la que la mayoría de mis libros están publicados. Tengo alrededor de 20 novelas Oh, publicadas con ellos. mira, Te digo, mira, yo tengo mira, muchos años ya mira, escribiendo. mira. Por eso dije Sí, que Isabela tenía que estar por acá hoy. sí, bueno, y pues por allí, como le digo, el seudónimo es justamente con el que tengo aquí en Instagram, Isabela Robles, aparezco allí en todas las plataformas, lo pueden si quieren googlear y ahí enseguida aparecen todas las plataformas con todos los libros. Como les digo, algunos son de paga, otros están con una parte con formato gratis, una prueba gratis en las que pueden pues allí como darse una pasadita para poder pues leer Dejarse, los libros. dejarse Sí, atrapar para poder comprar. Eh, ¿Qué precio sí. podría, alrededor de qué precio se tiene el acceso a una novela, a un texto completo tuyo? Ok, bueno, hay algunas que manejan lo que son monedas, que se compran paquetes de monedas y se van desbloqueando lo que son los capítulos. Como tal, no es como un precio estándar, pero si se compra un paquete de monedas, están desde lo que son muy económicos, que son como $0,49, pues porque se maneja es en dólar, hasta lo que son como, por ejemplo, 3, $5, que te da como un número de grande de monedas en las que puedes desbloquear lo que es como un libro completo o más de un libro. Entonces, en esa parte, como le puede beneficiar más al lector, y actualmente, de hecho, es más como la metodología que se está usando actualmente en cuanto a lo que son las novelas virtuales, que pues actualmente los que se están leyendo más, las personas que están más leyendo más en ebook, entonces porque es un formato que es bastante económico y que pues asegura una buena experiencia al lector, ya que son apps que se pueden descargar desde Play Store y lo único que tienen que hacer pues es navegar por ello y lo que te da un formato de primero de varios capítulos gratis, porque todos los libros primero tienen de 5 a 6 capítulos gratis, esos los elige el escritor, en qué momento quiere que pues ¿En qué el momento? escritor, pues, empieza a pagar. Entonces, la persona primero comienza a leer, después decide si desbloquear los demás capítulos. De hecho, estas plataformas como lo que es Manobook, Sueño Vela, Bueno Vela, Dream también, manejan mucho lo que son como retos en los que la persona si no tiene dinero para poder comprar el libro, pero el libro le está gustando demasiado, lo que hace es que, por ejemplo, puede ver una publicidad, la ve y con ello puede desbloquear el capítulo. Y hay personas, de Exacto. hecho, dentro de las apps que hacen eso y también le beneficia al escritor, porque esa publicidad que están viendo, parte de esa ganancia va para el escritor. Entonces también Oye, allí, pues pueden colaborarle mucho a uno. daría para enseñarle a los compañeros y a la audiencia para que se enganchen, ¿no? Con sus publicaciones a través de aquí. No te veo, Sí, sí, de no te, oye, no te veo dando clases en un colegio, no te veo, te veo más bien con los talleres de escritura creativa. Me parece que a eso es a lo que vas enfocada. sí. Pasemos a este tema de los talleres, dónde estás, qué días estás, en qué momento, cómo te pueden contactar para las asesorías. Ok, bueno, por una parte, pues aclaro, yo también doy lo que son como clases particulares
de escritura creativa para las personas que estén como interesados en saber cómo son los formatos de escritura creativa, como en cuanto a cómo publicar una novela virtualmente. Entonces, eso por un lado. Por el otro, es que a mí me gusta mucho ser docente, pero más que todo es como en esta área me apasiona demasiado. Yo puedo hablar por horas sobre ello. Lo que son los talleres los estoy dando con, bueno, los estaba dando con Farfala porque acabamos de ¿Con quién? terminar, ¿Con quién? ¿Con lastimosamente, quién? ¿Con quién? ¿Con quién? con Farfala. Ah, Es una corporación que se podría decir que se está consolidando en Santa Marta. Es una experiencia muy gratificante porque ella está más que todo enfocada en incentivar lo que son las bellas artes en Santa Marta y sobre todo para más que todo lo que son jóvenes adolescentes que estén, por ejemplo, interesados en lo que es ser novelistas, que quieran también ser escritores, pero de cuento. Entonces le da como estos talleres son un poco cortos y son completamente gratis. El taller que pues, bueno, yo di, era justamente de escritura creativa, enfocado en lo que era como la escritura, pero de cuentos. Él se dio en la Sergio Arboleda, fue un taller de aproximadamente 4 semanas. Fue muy enriquecedor. Actualmente Farfala tiene otros talleres que son, por ejemplo, como de expresión oral. Tengo entendido que ahora también tiene de escritura y periodismo. Y bueno, pues allí también estábamos viendo la posibilidad de poder sacar como una parte 2 del taller de escritura creativa, pero ya pues enfocado más en novelas. Entonces, si a más listo. adelante se va a dar el taller de escritura creativa, pues yo les estaría informando de cuándo se abrirían las inscripciones y si de pronto llega a tener un costo, porque hay a veces que algunos que sí tiene un costo, pero muy bajo, muy asequible, pues para todas las personas que de pronto están interesadas en tener una formación en cuanto a lo que tiene que ver con la escritura y pues todo lo que conlleva. Para terminar, una pregunta puntual. ¿Te quedas con las ¿Sí? plataformas digitales o en algún momento has pensado en publicar tu primera novela en físico? Pues yo digo que como que uno como escritor para estas generaciones, el poder publicar virtualmente abre mucho lo que son como las puertas para poder consolidar un grupo de lector, o sea, las personas que más adelante te podrían comprar en papel y sobre todo tiene el plus que es que tú al momento de hacer una publicación lo haces a nivel internacional, o sea, rompe fronteras. Eso es Correcto. muy bueno porque consolidas un grupo internacional, un grupo grande, puedes amasar un grupo grande de lectores. Sin embargo, yo siento que el limitarse solamente de forma virtual le quita a uno de pronto lo que es la experiencia a poder tener tu libro en papel. Pues imagínense, yo solamente con cuando publiqué mi cuento en la antología, me sentí sumamente emocionada. No me quiero imaginar ahora cuando publique como tal una novela Una y sí novela. aspiro a ello. Ya pues me estoy preparando porque pues esa es mi meta, el poder publicar todo eso, todos esos libros que tengo virtual, poder pues pasarlos a papel y pues ahí ya lograr como consolidarme como escritora porque yo si bien he estado escribiendo por años, yo siento que todavía pues tengo un gran camino por recorrer y muchas cosas por aprender todavía. Y más adelante tener la posibilidad también, ¿por qué no?, de participar de alguna convocatoria de esta de orden nacional o internacional. Isabel Sí, Salazar Robles, licenciada en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Magdalena, ya se va a graduar, dictando talleres, narradora de largo aliento, está en las plataformas. ¿Cómo apareces en Instagram? ¿Cómo apareces en redes para que la gente empiece a seguirte? Y si está interesada en arroba, ok, bueno, Isabela Robles con B corta, Isabela, así pegadito, así aparezco en todas las redes sociales. bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy,
por las veladas literarias del grupo Talión. Éxitos, éxitos con tu narrativa, éxitos con tu trabajo literario. Vale, vale, muchas gracias a usted, profesor. Bueno, ahí está Isabel Salazar Robles. Ese nombre artístico es un nombre muy pegajoso, Isabela Robles. Eh, Mañana volveremos al punto de las 4 con más datos interesantes de taller literario y de la literatura en general. Ayer estaba comentando sobre la convocatoria del grupo editorial y había dicho que cerraba ayer. No, no, al contrario, abría ayer la convocatoria. Entonces lo más posible es que mañana estemos hablando con una persona directamente de la editorial que nos cuente cómo es el proceso de esta convocatoria, o si no, el profe Gustavo les leerá mañana las bases del concurso no, perdón, de la selección, de la convocatoria para publicar con la editorial de Uni Magdalena. Vamos a despedirnos de los amigos que están aquí. Está V. Gutis, se unió y está saludando también. Joan Albernía, Ángeles Polo 3551, Gonga Boli 90, Daniel 526, Judith Fernández Mendoza, vamos a saludarla, David López, y bueno, todos estos amigos, gracias por poder acompañar a Isabela Robles y se los auguro. Hoy desde la Universidad Magdalena, Grupo Talión, mañana desde cualquier lugar del mundo, porque es una joven talentosa que proyecta como narradora, como novelista. Chao, nos vemos.